Radio Cacerolazo Televisión, pa' que te oigan, aunque no quieran. Saca la cacerola que nos vamos para la calle. Saca la cacerola si tú quieres que esto cambie. Por milenios, el ser humano ha buscado la ruta correcta para lograr la subsistencia y encontrar la libertad. Los tiempos actuales, marcados por turbulentas corrientes políticas y por el aparente distanciamiento del ser humano, de los valores y de Dios, nos llevan a encontrarnos todos los jueves a partir de las 7 p.m. en Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda. Caminos de Libertad es un programa donde ustedes y nosotros encontraremos juntos la ruta correcta hacia la libertad, hacia la paz, hacia la justicia y hacia la democracia. Caminos de Libertad, todos los jueves a partir de las 7 p.m., con la producción de Alejandra López y la doctora Blanca Briceño. Caminos de Libertad, con Silfredo Naveda, todos los jueves a partir de las 7 p.m. Siete y 30 de la noche, hora de Caracas, 7 de la noche, hora de Miami, 1 de la madrugada en el sur de Europa. Bienvenidos a Caminos de Libertad, el cual le llega a ustedes gracias a Radio Cacerolazo TV y bajo el auspicio de la organización Aires Ven, que organiza la resistencia política en el exterior y en contra de la ocupación en Venezuela. Escuchar por diferido a través de las siguientes páginas web: www.radiocacerolazotv.foroactivo.com, www.aycaracha.wordpress.com y por www.grupoairesben.wordpress.com. Pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Caminos de Libertad, a nuestro Twitter, @camino_libertad, o en nuestro foro interactivo por el Ustream. Agréganos a tu cuenta de Skype mandando una invitación a nuestra cuenta Caminos de Libertad. Nosotros la aceptamos y podrás participar con nosotros. En el control máster y en la dirección general de la radio nos acompaña la señora Laura Montenegro. En la producción del programa, la doctora Blanca Briceño y la doctora María Teresa Arias. Y quien tiene el inmenso placer de hablarles hoy, 30 de enero del año 2014, Silfredo Naveda. Buenas noches, bienvenidos a esta ventana que todos los jueves y una vez más se nos abre por acá por Radio Cacerolazo TV y que sirve de vínculo entre ustedes y nosotros para plantearnos esta discusión acerca de la libertad de Venezuela y en contra de lo oprobio que supone la ocupación castro-estalinista y la ocupación cubana en nuestro país. Como todos los jueves nos acompaña desde Italia la doctora Blanca Briceño. Buenas noches, Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, Silfredo. ¿Cómo estás tú? Por acá nevando y mucha gente resfriada porque el cambio fue repentino. Tú sabes, lo que llaman los días del Merlo. Bueno, acá viendo la situación de Venezuela, un poco preocupado, bastante preocupado. Y viendo con sorpresa el desarrollo de la cumbre de la CELAC en La Habana, y pues, con sorpresa por las personalidades que ahí se encontraban y que a veces a uno le cuesta entender cómo en una reunión de un poco de bandidos como organizaciones como la ONU participen. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante. De inmediato, sin perder más tiempo, entraremos en nuestro bloque de noticias, el cual comenzamos en este instante. Régimen a deuda, 2.43 millardos de dólares a la industria de alimentos. Este fin de semana fueron ingresados 39 cadáveres a la morgue de Bellomonte para elevar a 445 la cifra en este mes. Economistas llaman
atacar causas reales de la crisis económica en Venezuela. Malandros toman valles del Tuy, Estado Miranda. Esto está feo, muy feo, informa un tuitero. Situación económica venezolana afectó resultados de empresas 3M. Venciendo el miedo y cansados de tanto desastre y promesas incumplidas, un grupo de trabajadores de la salud se plantó en las afueras de Miraflores a protestar exigiendo sus derechos. FMI prevé turbulencias en América Latina, comenzando por Venezuela y Argentina. Venezuela continuó el año pasado entre los países con la velocidad de conexión a Internet más lenta en el continente. 198 millones de dólares adeuda Cadivi a la industria de artes gráficas. Los jóvenes llamados médicos comunitarios no tienen la culpa de no contar con la formación universalmente requerida a un médico. Son víctimas de un régimen irresponsable que demagógicamente les ofreció una vía acelerada a su carrera, afirma Diego Arias. Régimen emitirá más deuda por bolívares fuertes, 105 millardos. Continúa. Se agotan las medicinas. Farmacias solo cuentan con 15 días de inventario. Ford teme que situación económica del país afecte sus ganancias. El régimen sirio derriba miles de viviendas en barrios de la oposición. Petroleros se movilizan para exigir discusión de la contratación colectiva. La canciller radical italiana Emma Bonino, no a las sanciones de la Unión Europea contra Ucrania. Cadivi admite que no se aplicaron controles en las asignaciones de dólares. Afirma el doctor Jesús Petit da Costa. Las bandas criminales son los instrumentos del terrorismo de Estado que practica Cuba en Venezuela para sostener el gobierno títere. Protestas, accionistas clase B y trancan el sector activista de Puerto Ordaz por varios días de protesta. Lleva 2 semanas esperando Johnny Checoto, espera sentado al Potro Álvarez en la sede del Ministerio de Deportes. Esas han sido las principales informaciones que hemos registrado a través de las semanas y que se les hemos querido traer a ustedes para así de ayudarlos a tumbar el bloqueo, el blackout informativo que nos tiene sometido el régimen del exterior. Enseguida le daremos lectura a los tilín-tilines de la doctora Consuelo Briceño Canelón. El conflicto contemporáneo de Venezuela, desde varios puntos de vista, nuevo y horizontal, no es en realidad de los pobres, sino de los empobrecidos, y sobre todo de quienes temen el empobrecimiento, frente a los realmente pobres que aceptan fácil compensación económica. Misiones. Un reordenamiento social que, contrariando las aspiraciones humanas, ha trastocado nuestra sociedad hacia abajo, hacia la periferia. Una multitud heterogénea que vive una situación de precariedad progresiva, en una suerte de mutación social acompañada de una peligrosa merma cultural. El país está así sometido a un aplanamiento social para facilitar la implantación de un socialismo obsoleto y desaprobado, histórica y referendariamente. Doy la ñapita, es decir, independencia, una república y no una autocracia. Gracias, Alfredo. No, gracias a ti, gracias a la doctora Briceño Canelón por sus siempre sabios y contundentes temas que nos regala de semana a semana para ayudar a iluminar las mentes de los venezolanos, ayudarnos a entender un poco mejor a qué situación realmente nos enfrentamos. Blanca, te planteaba el tema acerca de... No, había una cosita que quería aclarar, ¿no? La protesta que ocurrió frente a Miraflores no fue de los médicos, fue de los médicos, o sea, de los médicos profesionales, fue de los médicos comunitarios, que exigían una reunión con Maduro para que les acepten entrar en
¿cómo se llama? En los cupos de posgrado, en los cursos de posgrado, pero bien sabemos que estos médicos comunitarios no han cumplido ni con la mitad del pensum requerido para poder cumplir con lo estipulado en la ley para poder acceder a esos cursos de posgrado, ¿no? La protesta que hicieron los médicos profesionales ocurrió en el Hospital Los Magallanes de Catia. Se unieron ahí todos los médicos a protestar por las condiciones y la violencia a las cuales están sometidos ellos, ¿verdad? Y la falta de insumos, etcétera. Esa historia que nunca va a acabar mientras que este régimen sea el que todo lo controle y todo lo gobierne en ese país. Bueno. Ajá, sí, Blanca. No, quería decirte que de hecho la noticia dice un grupo de trabajadores de la salud, porque es muy importante tu acotación. Continúa. Claro, el problema está en que todo, sin querer descalificar a nadie, ¿verdad? Está en que en Venezuela, lamentablemente, el proceso de desnaturalización profesional al cual nos ha sometido este régimen ha llegado hasta el punto de tratar de desprofesionalizar a un sector tan importante y tan neurálgico para una sociedad como es el sector salud. O sea, los médicos venezolanos que están graduados, ¿verdad? Que han sido graduados correctamente de acuerdo a los requerimientos de ley, ¿verdad? Están siendo desplazados por médicos comunitarios o médicos fast track que el régimen ha graduado de manera dudosa, ¿verdad? En menos de 3 años o en 3 años, en algunos casos, asesorado bajo el esquema de médicos comunitarios, una figura que se inventaron o importaron desde Cuba, ¿no? Entonces, obviamente, estos médicos graduados en estas misiones, según los expertos, según los que conocen, dicen que no, que el nivel de conocimiento de estos jóvenes ni siquiera alcanza al de un enfermero graduado. Entonces, obviamente, pretender que estos médicos comunitarios cursen, mejor dicho, estén en los cursos de posgrado, es un conflicto realmente importante porque colida con el hecho contundente de que la salud es algo con lo que no podemos jugar. Y al graduar ya estos médicos estamos poniendo en riesgo la vida de muchísimos venezolanos, Blanca. Perfectamente, Silfredo, dices justamente, ahora fíjate, voy a hacer una reflexión un poco compleja y te pido por favor que me ayudes si no se entiende mucho. Pero ve que dejamos de denunciar el genocidio físico, moral, cultural, espiritual, intelectual, lingüístico, institucional del pueblo venezolano y lo sustituimos desde el 24 de noviembre del año pasado. Estamos hablando del holocausto del pueblo venezolano. Entonces, esa es una palabra mayúscula, un holocausto que se está llevando a cabo en esta segunda década del siglo XXI que todavía no ha iniciado en Venezuela. Ahora, fíjate que justamente si algo es el principio fundamental para tener salud es que exista un ser humano que tenga vida. Entonces ya el derecho humano inalienable y absolutamente predominante sobre todos los demás, que es el derecho a la vida, el régimen nazi-comunista no la garantiza porque justamente vive sobre lo que llamamos siempre los factores socioentrópicos de el miedo, la mentira y el odio,
y por supuesto con un mecanismo que ha implantado con muchísima facilidad en estos 15 años, que es el terrorismo de Estado. Entonces, mermando vidas, fíjate lo que leímos como la primera noticia que tristemente tuve que leer: 438 cadáveres solamente en una morgue en Caracas. Es exagerado, es exagerado. Son partes de guerra. Entonces, tienen ya garantizada una cantidad, una cifra que esperemos no supere los 25.000 este año, pero nos acercamos muchísimo en el 2013. Un cuarto de centenar de mil de personas. Por el otro lado, ¿cómo continúas quitándole la vida a las personas? ¿Cómo continúas degenerando un pueblo que se vaya en extinción, como hemos hipotizado algunas veces, intentando de elaborar la más fantasiosa de todas las fantasías irrealísticas, como que pudiesen explicar un país que es, bueno, se lo quieren robar, pero lo quieren poseer, y no es que nos quieren desplazar, sino que nos quieren aniquilar. Entonces, por supuesto, el sistema salud es esencial. A ese sistema salud le combinas el sistema de alimentación y empiezas a generar degeneraciones, pues. Degeneraciones porque la gente muere por miles de razones. Aquí hemos denunciado cómo se muere de mengua, y encima de eso han creado esa ficción de una persona que pueda formarse como médico estudiando libros de marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo y probablemente algunas otras connotaciones por allí subsedáneas. Esa combinación terrible genera verdaderamente una problemática, como un dominio sobre ti superior, porque es tu vida, es tu pensamiento, es que yo te digo quién es el que te va a curar, es que yo te impongo. Es verdaderamente terrible, y por supuesto eso ha generado una emigración de grandes profesionales, porque Venezuela, desde el doctor Torrealba, que luchó contra no solamente el mal de Chagas, pero la malaria. O sea, Venezuela tiene una tradición de medicina de primera calidad en la América Latina, pues que toda esa riqueza que se vaya del país, que es lo que ellos quizás más permiten aún, para dejar al pueblo sometido a una esclavitud total, en todo sentido, porque ni siquiera, como también leímos las noticias, que aparentemente son un poco incoherentes, pero se van entrelazando las que lees tú con las que consigo yo, para que la gente vaya pudiendo armar un panorama tridimensional, multidimensional, desde muchas perspectivas. Pues señores, las farmacias tienen medicinas en los almacenes por 15 días. Realmente el disparate de pensar que esas personas no son responsables de lo que están haciendo es, digamos, diciendo del doctor Arria en esa pequeña frase de pensar que son unos pobres tipos engañados. No, son unos vivos que se han prestado a manipular la vida de la gente sin profundizar en ningún tipo de conocimiento. Pensar que un posgrado pueda resolver esa situación sin haber una licenciatura de por medio verdaderamente es desastrar cualquier sistema educativo que pueda verdaderamente aún sobrevivir en la nación. El doctor Nuzzi, y lo leímos y dijimos acá, el doctor Rafael Nuzzi, gran médico histórico de la medicina y una personalidad que ha batallado contra el régimen con meridiana claridad y transparencia, sacaron hace 2 semanas un comunicado del cual comentamos por Caminos de Libertad, diciendo la gravedad de los millones de venezolanos que no tienen ningún tipo de asistencia, porque son las mentiras del régimen. Discúlpame lo largo, Silfredo.
Para nada, Blanca, para nada, en absoluto. Cada palabra que has pronunciado está enmarcada dentro de la realidad, aunque parezca fantástica, aunque parezca exagerada, de la situación venezolana, que no tiene nada de fantástico y nada de exagerado, esta realidad que estamos viviendo en el país. La destrucción, ¿verdad? Y como dije antes, la desprofesionalización de todos los sectores en Venezuela a manos de este régimen ha estado a la orden del día desde el día en que el insepulto se posicionó como presidente de la República, ¿no? Muy bien podemos recordar el Plan Bolívar 2000, que era una suerte de campaña en la cual los militares se iban a integrar en la vida activa de Venezuela, y resultaron estos personajes destruyendo en cada institución a la cual los asignaron, porque realmente detrás de esa excusa lo que yacía era la vil y traidor plan de destruir lo que había en Venezuela se había establecido. Comenzaron con esta campaña de médicos barrio adentro, ¿verdad? Pasando por encima del colegio de médicos que en mi opinión, no hicieron lo suficiente para valer la ley, para hacer valer la ley y el derecho, y permitieron, ¿verdad?, por su inacción y por su tímida protesta, que eso fuese posible. Porque si los gremios, el gremio médico, el gremio de abogados, el de ingenieros, todos estos gremios se hubiesen unido en una protesta sin fin para evitar que estos médicos comunitarios o estos médicos cubanos hubiesen podido ejercer en el país, eso no hubiese ocurrido. Porque eso hay que decirlo también. Nosotros en Venezuela somos víctimas de un régimen que ha entregado nuestra soberanía a los cubanos, y gran parte de esa culpa la tenemos también nosotros, los ciudadanos, porque hemos permitido, ¿verdad? Hemos esperado que un ser del más allá venga y resuelva todos nuestros problemas, y hemos sido silentes, víctimas de nuestra propia inacción. Eso es cierto también, ¿no? Entonces, en esa vía, ¿verdad?, de destruir el aparato, ¿verdad?, de salud, ¿verdad?, o sea, quitarle el poder a la descentralización y centralizar todo. Entonces comenzaron, ¿verdad?, como legalmente no lo podían hacer, lo hicieron por decreto. Entonces crearon estos barrios adentro. Entonces luego que estos barrios adentro trajeron estos cuasi médicos cubanos, que todos sabemos que no vinieron sino a ideologizar a todos esos muchachos y jóvenes que están en las barriadas venezolanas, y a muchas familias que están en los barrios de Venezuela, ¿verdad? Cuando ese plan estuvo completo, entonces se inventaron el plan creo que es el plan Sucre o la misión Sucre, que gradúa a estos médicos comunitarios que supuestamente reemplazarán a los médicos oficiales en Venezuela, esos que sí estudian 10 años, ¿verdad?, y que tienen una trayectoria académica que los avala y que los capacita para poder atender a la salud de los venezolanos. La vorágine en la cual, ¿verdad?, este régimen ha actuado para destruir y desprofesionalizar todas las áreas de Venezuela, o sea, todas las áreas en donde hay profesionales, la educación, las artes, la política, la milicia, el petróleo de Venezuela. Todos los sectores del país han sido minados por el poder, ¿verdad?, y los tentáculos de este monstruo destructor, que donde pone un dedo destruye todo, ¿verdad? Hemos visto lo que ha pasado en PDVSA, una empresa que hace 20 años tenía los más grandes reconocimientos como la empresa más segura, la empresa petrolera más segura del mundo,
encima con que era una de las empresas, una de las primeras compañías de petróleo del mundo, está hoy en el piso con un récord de accidentes que se pierden a la vista. Ahí hay una información que apenas hoy Amoay está al 59% de su producción, y eso viniendo del régimen, a mí yo podría pensar que es el 29%, porque sabemos que ellos son una pila de ladrones y mentirosos, entonces no se les puede creer nada. La represa del Guri, que 9 turbinas solamente le funciona una vez, ¿verdad? Y así, Corpoelec, que era esa red de compañías que funcionaban en Venezuela, que la pionera era la electricidad de Caracas, que ya no existe. Entonces, vemos cómo en Venezuela es una boca de lobo, a las 7 de la noche no hay luz, los servicios públicos no funcionan, todo lo que el régimen ha puesto la mano lo ha destruido, y lo ha destruido poniendo allí gente que no está capacitada. Encima de eso, el sistema educativo venezolano, que es la base fundamental del desarrollo de cualquier país, ¿verdad? La educación, ha sido afectada de una manera gravísima. Ayer hablaba con mi hija y con mi sobrina acerca de cómo evalúan en Venezuela en estos momentos. Y ellos me contaban cosas que uno no está al día, porque lamentablemente uno no está en el gremio educativo. Y resulta que en Venezuela nadie puede reprobar. Entonces, si usted estudia bachillerato, usted le quedan 5 materias, usted presenta esas 5 materias cuantas veces sea necesario hasta que usted pase, o sea con 10. O sea, la excelencia, la persecución, ¿cómo te explico? La búsqueda de la excelencia se acabó en Venezuela. O sea, en Venezuela la orden del día es la mediocridad, la desprofesionalización. A los médicos, a los profesores, o sea, los gremios están siendo desmembrados. Y obviamente, al ser desmembrados, todos estos ingenieros, médicos, educadores, que tienen alguna posibilidad y que están muy bien preparados, bueno, buscan otros horizontes y se van al exterior, Blanca. Pues sí, tristemente eso es una realidad que no se puede discutir. Creo que se han ido, digamos, un cálculo, según ellos, de 8.000 médicos han salido de Venezuela. Ahora, el problema justamente es, como dices tú, a la raíz es todo el mecanismo de destrucción del sistema educativo venezolano. Esa situación que te cuenta tu hija se agrava cuando no existen los profesores en el bachillerato de físico, de química, ya no hay profesores de una cierta cantidad de materias, y entonces, como no tienen los profesores, la materia va aprobada automáticamente. Ese es un modo en la que le han dado los famosos espacios de poder a toda aquella parte de la sociedad venezolana que seguramente estaba, porque no podemos negar, si la gente dice, porque en Venezuela nunca nadie atendió a los pobres, yo en realidad no condivido esa idea, porque verdaderamente ningún gobierno en Venezuela se hubiese podido mantener sin programas sociales, por aquello de venir con esa herencia tremenda de que el petróleo o el gobierno me debe dar todo, que fue, digamos, un vicio de las viejas democracias populistas y demagógicas. Pero en Venezuela también ha habido momentos y hay personalidades insignes que vienen desde una cuna humilde, porque el país tuvo una gran versatilidad en lo que se llama técnicamente movilidad social. Por supuesto, hubo un momento en que Venezuela se abrió como en una tercera onda de migratoria,
¿verdad? Y en esa onda migratoria llegaron millones de personas provenientes de países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Perú, Santo Domingo, Haití, etcétera, que venían a incrementar las zonas de pobreza. Seguramente no quiero verdaderamente desresponsabilizar a nadie, pero hubo un gobierno, que fue el del doctor Herrera Campins, que invirtió el 9% del Producto Interno Bruto por única vez en Venezuela en educación. Hubo un programa gigantesco de beca Gran Mariscal de Ayacucho y hubo un programa maravilloso de las orquestas juveniles. Hubo un programa de fe y alegría, hubo una cantidad de cosas que hay personas que saben, tu invitada de esta noche sabe muchísimo más que yo de esto y que es bueno recordar. Entonces, destruir el ansia de saber, el ansia de salir adelante, de que por tus propios esfuerzos, ¿cuántos médicos no hay que su mamá lo que hacía era tender arepas o vender empanadas para comprarle los cuadernos, los lápices al muchachito y después que fuera adelante? ¿Y cuántos no hay así? ¿Cuántos venezolanos pueden contar esa historia? Será importante hacer una recopilación de eso. Bueno, esta gente llegó a minar los entusiasmos, los ánimos, ese deseo que la gente sale de un barrio terrible, pero sale tempranísimo a su trabajo, bañado, con su camisa planchada, etc. Donde hoy en día, ves tú, hay que ver el degrado, las obesidades, basta ver la foto. Es una pérdida de todo, porque obviamente destruyendo el tejido conectivo, educativo, destruyendo la vida desde todo punto de vista, porque destruir la cultura es destruir la identidad, que es una meta importantísima para este nazicastrismo o nazicomunismo que tenemos, pues bueno, ha ido apoyada por el ejército, que permitió cumplir todas esas funciones, porque simple y llanamente, Silfredo, la corrupción y el dinero y los petrodólares, el petropopulismo, culminó con la teoría maoísta de hacer dilagar esas circunstancias tan graves de mediocridad y de superficialidad y de indignidad y de pérdida de la libertad y un estado como de conciencia, ¿no? Con los burundangueros que por supuesto han colaborado infinitamente con esto. Bueno, cuando tú te refieres a los militares, ellos han sido víctimas también de esa desprofesionalización a la cual me refería. Lo primero que hizo Chávez fue dar de baja, mandar al retiro a un montón de oficiales, y entonces empezó a ascender a los peores de su promoción, a los más altos cargos de dirigencia de las Fuerzas Armadas. Les permitió cualquier cantidad de procesos corruptos para que se llenaran de dineros ilícitos, y culminó con la homologación de los suboficiales a los oficiales. O sea, ahora un sargento manda igual que un teniente. Entonces, la destrucción del tejido neurálgico, ¿verdad? E institucional del país ha sido minado por todos sus cuatro lados, o sea, por sus cuatro polos. El punto aquí es que nosotros, para poder entender esta situación, no podemos pasar por alto que de esto es que se trata. No se tratan de políticas erradas, no se trata de un problema de ineficacia, ineficiencia, incapacidad, no, todo lo contrario. El sistema con el cual, ¿verdad?, el cual se ha aplicado en Venezuela para destruir lo que existía, ¿verdad?, lo que por supuesto que tenía muchísimos defectos y que era perfectible,
lo han hecho con un método, con un sistema, ¿verdad? Que ha requerido de una gran capacidad, de una gran astucia y de una gran dedicación que solamente aquel que no analiza esto desde el punto de vista que se merece, cae en el error, como lo hacen muchísimos medios de comunicación, muchísimos opinadores de oficio, en decir que este régimen es ineficaz, ineficiente y que no sirve. O sea, yo creo que están viendo la situación desde el punto de vista del cual no es, porque no han entendido todavía que esto no es fortuito y que todo esto obedece a ese plan diseñado por los Castro para destruir el país y así, desde esos escombros, construir ese Estado esclavista, ¿verdad? Y esa sociedad de mendigos de la cual ellos están apuradísimos y muy urgidos de tener. Para hablar de este tema de la educación, ¿verdad? Y como lo dijimos, es fundamental para el desarrollo de un país. Hemos invitado esta noche, ¿verdad? Con gran honor y con gran cariño, a la doctora Consuelo Briceño Canelón. Ella fue ex viceministro académico en el Ministerio de Educación de Venezuela en el periodo del 94 al 97. Es directora nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación del 79 al 84. Desarrolla actualmente proyectos nacionales e internacionales en varios niveles, entre los cuales está el desarrollo intelectual con el doctor Ruben Forestein en Israel, presidenta de honor de la Asociación Universitaria Interamericana, fundadora de la imprenta Braille en Venezuela, fue presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial y miembro de la Comisión Presidencial para el Estudio del Retardo Mental, es coordinadora del área de educación de la Universidad Andragógica de Caracas, coordinadora de investigación en lectura comparada, promovida por la OEA, coordinadora del Programa Nacional del Año Internacional de las Personas con impedimentos en 1981 y fundadora y presidenta de muchísimas organizaciones que se han dedicado fundamentalmente al desarrollo intelectual de nuestro país, de nuestros jóvenes, especialmente del sector de los discapacitados, de esos muchachos que necesitan tanto atención, ¿verdad? Y ayuda en nuestro país, y que hoy hemos visto que todos esos esfuerzos han sido destruidos y echados al olvido por un régimen que se llama humanista y que lo primero que ha hecho, así como hacían, ¿verdad?, los troyanos, muchachos defectuosos los lanzaban para el pozo. O sea, en absoluto se han dedicado a promover y a rescatar o a desarrollar estos planes que han estado allí. Buenas noches, doctora Canelón, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Todos? Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación, ¿verdad? Aquí brevemente hice un resumen de su currículum para que los venezolanos que no han tenido el placer de conocerla, en primer lugar la conozcan y en segundo lugar vean o entiendan que vamos a hablar con alguien que maneja perfectamente el tema de la educación y que, como decíamos anteriormente, la educación es el pilar, uno de los pilares fundamentales o el pilar más fundamental en el desarrollo de un país, porque sin educación es imposible, ¿verdad?, que un recurso como el petróleo se transforme en bienestar para nuestro país. Porque las tecnologías y las ciencias solamente se adquieren por medio de la educación. Entonces, con nosotros está aquí la doctora Blanca Briceño, ¿verdad? Y junto a ella vamos a comenzar a discutir este tema. La primera pregunta que yo le haría es: ¿cuál es la razón por la cual usted cree que el régimen que actualmente ha secuestrado a Venezuela está dedicada
¿verdad?, a la destrucción del aparato educativo en Venezuela. Sí, porque bien decía al principio que la educación es el fundamento, la base de la estructura de la familia, de las comunidades y por lo tanto de una nación, de un país, ¿verdad? Y claro, atacar la educación, destruirla o inclinarla hacia unos objetivos diferentes a los naturales que tiene por constitución, pues va llevando a los países a la situación que nosotros actualmente podemos observar en Venezuela. Tú hablabas del petróleo. En la industria petrolera, que llegó a ser una de las mejores del mundo, había personas allí especializadas en las diferentes áreas de esa complejísima industria, ¿verdad? Actualmente no se están formando, actualmente no produce lo que debería producir, porque justamente quienes están allí no están formados para trabajar en esa industria. Y eso es justamente, por eso se han producido incendios, han pasado cosas, porque la educación no es solamente estudiar una materia o una cosa, no, es una formación muy amplia que va estructurando a la sociedad en muchos niveles, de manera pues que se refleja actualmente desde las autoridades que se supone, entre comillas, altas, es una falta completa de lo que es la estructura educativa, y por eso actualmente se está incluso pues desviando en la formación hacia principios e ideas, no principios, más que todo son ideas y que tienen supuestos que no son realmente los democráticos ni los que en un país como Venezuela se habían estado cultivando. Bueno, bueno, justamente, digamos, la destrucción de petróleo de Venezuela, 320.000 horas hombres sacadas con un pitazo, en un gesto bochornoso por un individuo que ya había ocasionado muertes en precedencia, y todo lo que fue el ataque militar a todos los campos petroleros dieron esas personas. Esa salida de los petroleros representó pérdidas no solamente, obviamente, del puesto privilegiado de Petróleos de Venezuela como una de las empresas más prestigiosas y productivas del mundo, sino que también representó muchas enfermedades, muchas graves consecuencias. Ahora, digamos, hablando como veníamos diciendo, que el Ministerio de Educación tuvo una época de gloria en la educación especial, que es una materia que usted conoce de maravilla, ¿no? Hoy en día toda esa personas con discapacidad está en manos de la gerencia de esta isla de esclavos, con un dictador que no tiene piedad, pues. ¿Cómo analiza usted? O sea, quizás es bueno que nos cuente cosas y contraponga lo negativo, como para ir teniendo puntos de comparación, doctora. Bueno, realmente pues
Es muy interesante pues, la propuesta que me hace, ¿no? Se necesitaría quizás un poco más de tiempo, pero sí se puede hacer alguna observación importante. Quiero referirme a ese ejemplo que dio de actualmente la educación especial esté asesorada por esa isla que es un país socialista, comunista, en donde esa sociedad, ese tipo de sociedad, no tienen el menor interés por las personas que tengan algún tipo de dificultad o de discapacidad. Justamente hoy vi una fotografía que me enviaron y la comenté, por cierto. A ese lado, en una calle, una persona con discapacidad en una rudimentaria silla de ruedas. Es tanto que verdaderamente, digo yo, con todos estos fulanos que estaban allí, empezando por el que me tiene hoy disgustadísima, el Ban Ki-moon de la Organización de las Naciones Unidas, presidiendo allí, pues dándole prestigio a la reunión del CELAC, ¿no? Y perdón que me vaya, pero todo esto es educación, todo esto es la parte social, justamente, la parte de ciudadanía, la parte que se observa de lo que es la educación, porque la educación no son únicamente ni los libros ni los pupitres, es toda esa formación cívica, civil. Bueno, y entonces llevan asesores de esta zona, de esta isla, y han entonces hecho retroceder totalmente la educación especial en Venezuela de manera increíble, sobre todo incluso desde el punto mismo de la nomenclatura. Ahora eso es una dificultad, eso es... Entonces ya se lleva dentro de una estructura sumamente rígida y que no permite realmente valorar las personas. Las personas, todos tenemos diferentes tipos de manifestación, unos de una manera, otros de otra, y nosotros llamábamos justamente esa educación. Por eso en Venezuela es el único, es un país que estaba muy adelantado en educación y se llamó la educación especial una modalidad educativa. O sea, la educación especial está dentro de la ley de educación y abarca toda la población. Abarca la población que tiene incluso dotes superiores, personas muy inteligentes, creativos, capaces, ¿no? De manera que, hablando de modalidad, nos permite trabajar con profesionales de diversas especialidades de acuerdo con la situación, las necesidades y el proyección que se vaya a dar a los diferentes grupos. Eso es sumamente interesante como concepción realmente. Sí, doctora, cuando usted se refería hace rato a la destrucción de una empresa tan fundamental para el desarrollo de Venezuela, un país que es monoproductor, lamentablemente no hemos tenido la sabiduría de transformar esa riqueza en una economía diversificada. Entonces todavía dependemos de ese commodity que es el... Entonces usted apuntó muy acertadamente que esta empresa está siendo dirigida por gente que no tiene la capacidad, y no tiene la capacidad porque no fue educada para esto, teniendo Venezuela profesionales de primera línea. Y una prueba de esto es que en Colombia, hace 3 años, la industria petrolera
producía escasos 300.000 barriles de petróleo y en diciembre de este año anunció ya que alcanzaron o iban a alcanzar la meta de 1.200.000 barriles de petróleo. Y esto ha sido posible gracias a los profesionales venezolanos que fueron sacados a patadas por este régimen de la industria petrolera y sustituidos por militantes del PSV sin ninguna experticia. El reflejo y el resultado de esto ha sido la destrucción de nuestra principal fuente de ingresos. Así es. Y hay otra también, y muy importante, esa referencia que hiciste a Colombia, demuestra, pues, dentro del ámbito latinoamericano, se puede observar, pues, ese parangón. Pero hay otra cosa bien importante también, y que Colombia incluso tomó ese modelo, que es lo que el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, el INSE. El INSE fue destruido y ahora es INSES, o sea, Instituto de Formación Social, o socialista, ¿no? Pero que tampoco funciona. Eso era una institución muy respetada y muy importante en el país, fundada por Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y justamente Colombia estuvo en Venezuela observando ellos tienen uno, y todos los años publican el número de personas que se han formado allí. Tenía todas las tecnologías, ¿no? De estos técnicos, diversos niveles de profesionalización, desde las personas que trabajan en peluquería hasta las que trabajan en artesanía, las personas de carpintería, de tecnología, de radio, etcétera, ¿no? De allí que se formaba todo un personal especializado en diversas ramas, y era una cooperación entre la industria y el Ministerio de Educación, justamente, ¿no? Había un porcentaje de aporte económico de las empresas y el aporte económico del presupuesto del Ministerio de Educación. Pero esta gente llegó a un momento dado, en inicios de estos 3 lustros que llevamos, que dijeron que ellos no iban a formar más personal para que trabajaran. Entonces ahora llevan chinos para trabajar en construcción, porque ya el área de construcción no la tiene limpia. Esa institución en Colombia, es que no recuerdo el nombre ahorita porque... se llama casi igual. Es que no recuerdo el nombre ahorita. Yo sé muy bien a qué usted se refiere. Pero además de eso, doctora Consuelo, yo soy el producto de la profesionalización en el INSE. Cuando yo terminé mi bachillerato, estaba aún muy muchacho y tenía que ir a trabajar. Y como empecé a trabajar en esta industria, en la industria hotelera, y no tenía forma de ir a la universidad, sino que tenía que ir a trabajar, me formé en el INSE por años hasta que logré entrar a la universidad. Qué bien, sí, sí. Y el INSE tenía una rama que se llamaba INCATUR, que formaba no técnicos, pero formaba profesionales de primera. Tenía un laboratorio de cocina que formaba chef de cocina. Gratis. Sí. No le costaba un bolívar a la gente entrar allí. Así mismo. Y el director culinario del instituto era Jean-Jacques Bourneau, que era el chef del Hotel Tamanaco. Sí, y sí. El presidente de INCATUR era Carmine de un italiano que vive en Venezuela hace muchísimos años y que fue el primer maître d'œuvre no suizo
que se ganó ese título en Suiza. O sea, nosotros teníamos profesionales allí de primera mano. El servicio en Venezuela se desarrolló a partir de eso. Y así en la metalmecánica, en la contabilidad, en cualquier cantidad de áreas. Eso está destruido, eso ha sido totalmente destruido. De hecho, en Venezuela, usted vive en Venezuela y usted ha visto la proliferación de institutos culinarios que le prometen a la gente que le gradúan de chef. Y eso ha pasado porque adolecemos de un instituto del Estado venezolano como era el INSE. Bueno, sí, es que incluso la herida que tenían en Mérida, porque el INSE tenía diversas organizaciones en todos los estados. La de Mérida, recuerdo incluso gente de educador, dos ministros de educación del área de Centroamérica fueron expresamente a observar en Mérida esa escuela el área de hotelería y turismo, como bien dices tú. Pero realmente, pues, no, y además conozco incluso la proyección que tenía fuera, porque muchas veces los técnicos del INSE pudieron salir al exterior a llevar, porque eran invitados, a llevar un poco la información de cómo era la estructura y la organización del INSE. Y por otra parte, el INSE logramos crear dentro del INSE el INSE especial, de manera que personas que tenían algún tipo de discapacidad se podían preparar allí profesionalmente también. Y por eso hay algunas personas todavía de las que se formaron en el INSE, trabajando, personas con necesidades especiales, con discapacidades, trabajando en diversas organizaciones, por ejemplo, en cuestiones de recreación, en cuestiones de reparaciones, de bombas de gasolina, etcétera, e incluso pues cuestiones de ebanistería y construcción. Bueno, perdóname un instante porque hay también que tuvo mucho auge también la Escuela Internacional Agrícola que estaba allí en Apure y que también fue disuelta. bueno, sí, justamente usted, doctora, usted presentó y una idea que debo decir que yo estuve presente cuando el doctor Mendoza de Benepal, el doctor Mendoza de Benepal dijo, bueno, mientras la doctora Consuelo Briceño en el viceministerio académico y esté al mando de este programa se realizará. Y usted lanzó una idea que se realizó. La primera promoción justamente fue de Benepal, que probablemente algunos países europeos quizás les gustaría conocer esa idea. Y es cada empresa una escuela. Vamos a hablar de ese aspecto para después entonces hablar de la tristeza de los niños abandonados y la desescolarización. Sí, realmente ese programa fue muy importante porque justamente se comenzó a ver que en Venezuela se llegó a un nivel en que se empezó que se palpaba que realmente había un trabajo y un trabajo bien hecho, un trabajo que merecía pues tener una valoración académica. Y en esas empresas, por ejemplo, la ferrominera del Orinoco, Benepal allí, la Bencerámica de la Victoria, la fábrica Smurfy de papel que estaba en Portuguesa, en fin, todas esas empresas empezamos a conocer y a trabajar con ellos y vimos que tenían personas
muy expertas dentro de como sus profesores, pues como sus instructores. Incluso, por ejemplo, en el clínico universitario había un grupo que estaba aprendiendo a hacer prótesis de diversas maneras. En el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, reparación de sillas de ruedas, etcétera, de material de apoyo para las personas con necesidades especiales. E incluso había también una escuela de béisbol para los niños que tenían allí en el Marqués un grupo de gente de la policía, por cierto, eran ellos, y entonces ahí daban clases de béisbol. Entonces, esos instructores, tuvimos la oportunidad de analizar los programas que daban y darles la acreditación. Y estos empresarios realmente, cuando vieron este estímulo, entonces empezaron a becar incluso a estas personas que se habían destacado y que habían aprobado sus programas, y los becaron a escuelas técnicas superiores, a los colegios universitarios. Y recuerdo incluso que en la esta de papelera de portugués se llegó a hacer una investigación en la población y se ayudó a las familias de las personas que trabajaban allí en la empresa para mejorar las casas, mejorar la salud. O sea, tuvo un impacto increíble realmente. Recuerdo que en la ferrominera había 72 de las personas que se habían inscrito para ir siguiendo, claro, con esos programas modernos y programas ágiles realmente para valorar las diversas especialidades. Por ejemplo, uno encontraba que en Bencerámica esas jóvenes y personas que trabajaban allí sabían más de química que mucha gente. Y entonces lo que se hizo fue valorarle esos conocimientos y de establecer diversos niveles de formación. Sí, lamentablemente nosotros hemos visto, y a eso nos referíamos al principio, y por eso queríamos hablar con usted. En primer lugar, para que la gente ha crecido bajo este régimen entienda que no es verdad que el país estaba en el piso y que ellos lo han construido, porque es al revés, en primer lugar. Y en segundo lugar, que el proceso del cual hemos sufrido los venezolanos con este régimen es precisamente la desprofesionalización de los venezolanos. Hemos sido atacados desde las Fuerzas Armadas. Hemos visto cómo las Fuerzas Armadas fueron despojadas de sus miembros más prominentes, dados de baja, ascendiendo a oficiales muy de muy baja graduación, que tenían méritos muy bajos para poder ocupar esos cargos, y que lo último que hizo el régimen en este sector, por ejemplo, fue homologar a los suboficiales con los oficiales, una suerte de poner a un enfermero al mismo nivel de un cardiólogo, por ejemplo. Entonces, sí. Eso, poco a poco, en todas las áreas de profesionales de Venezuela, los ingenieros, y sobre todo las industrias que el Estado tiene control, la electricidad, el petróleo y sobre todo la educación. Entonces, grandes programas de formación educativa en Venezuela han sido dejados de lado, han sido adoptados métodos arcaicos, ya obsoletos, que colocan a Venezuela en uno de los últimos puestos en el nivel educativo en el mundo, como el de Cuba, por ejemplo, que por medio de la propaganda se han ganado premios y que uno no lo comprende, ¿no? Pero bueno, entregados por la ONU, etcétera,
del país con uno de los niveles educativos más grandes, más altos del mundo, y la salud, por ejemplo, con uno de los modelos de salud más avanzados que hay en el mundo. Cuando todos sabemos que eso no es posible. Y no es posible porque un país donde el atraso, cualquier persona que ha ido a Cuba puede ver simplemente que el atraso en el cual esa gente vive no puede traducirse bajo ningún concepto en avance tecnológico de ningún tipo, en la educación ni en la salud. Entonces, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación que este régimen ha desprofesionalizado a los venezolanos, o es solamente el producto de nuestra visceral odio por el socialismo? Para que algún chavista que me imagino que nos esté escuchando sea lo que está pensando. Bueno, así es que justamente viendo en Caracas, un día hace pocos meses, hubo así como una especie de tranca que fue organizada por los miles de motorizados que hay, ¿verdad? Uh-huh. Y viendo esto, estuve yo pensando y digo verdaderamente, ¿cuántos de estos jóvenes motorizados sabrán leer, escribir, habrán hecho sus primarias, su educación, habrán ido al INSE alguna vez, con este INSE que destruyeron, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes de estos que en lugar de ser únicamente mensajeros, y que no solamente ahora son mensajeros, sino que también el gobierno le ha dado sus órdenes y sus atribuciones muy especiales para ciertos momentos y horas, podrían estar realmente bien económicamente, con menos peligro, mejor socialmente preparados y todo, si existiese todavía el INSE? Me hice yo esa pregunta, muy dramática para mí, por cierto. Doctora, disculpe un momentico que yo le corrija aquí un segundo, o le corrija no, porque realmente usted no ha dicho nada incorrecto, sino quiero acotar que esa protesta no era de motorizados, porque, o sea, eran de motorizados porque andaban en moto, pero no son motorizados profesionales del volante, o sea, profesionales de la moto, mensajeros, etcétera. No, esos son del régimen. Claro, que ellos trabajan en las calles de Venezuela honradamente. Estos son unos malandros armados por el régimen, ¿verdad? Que usando armas de alto calibre que solamente tienen los cuerpos de seguridad en Venezuela, tomaron, secuestraron a la población de Cumaná del Tuy en protesta por el asesinato o por un enfrentamiento entre la PTJ y 3 de estos malandros, y cayeron abatidos. Y estos señores, o estas cosas, porque eso no puede llamarse señor, alguien que actúa de esa manera, trancaron las principales vías de acceso a Cumaná del Tuy, portando estas armas largas, y el ejército, la Guardia Nacional y la PTJ salieron corriendo con el rabo metido entre las piernas, por 2 razones. La primera, porque no tienen capacidad de enfrentarse a esos malandros que ellos mismos armaron, y en segundo lugar, porque el régimen, por supuesto, no puede atacarlo, porque a ellos atacarse a sí mismos. Claro, sí, esos son justamente, esa es una rama del poder destructivo del régimen, porque es lo que yo pienso justamente, cuántos de ellos podrían tener en realidad pero a esas edades, gente joven, gente que no conocen más nada, ni siquiera han hecho porque también tenemos que agregar que la educación media está prácticamente agotada en el país, porque la profesión docente ha decaído y no hay profesores, sobre todo de las áreas de ciencia. Entonces, se ha llegado a la inmoralidad de sumar las notas, por ejemplo, sin haber visto química, ni biología, ni física, y entonces, y en muchos casos hasta matemáticas, y a prorretear esos
puntos que tienen, y esos son los bachilleres que están saliendo dentro de este régimen socialista, comunista, de atraso y de incivilidad en el país. De manera que la tarea futura, cuando ya sean realmente más temprano que tarde, se logre salir de esta oscura época en que está sumido Venezuela actualmente, cuando Venezuela era abanderada, sobre todo en la región y en América Latina, por sus avances tecnológicos, sus avances sociales y sus avances científicos y educativos de todos los niveles. Eso justamente es impresionante ver cómo cada vez que hay una fecha o un algo, sale centenares de estos jóvenes pasando, de estos motorizados pasando por las avenidas, por las autopistas, etcétera, y forzando al ciudadano a aislarse, a detenerse, a no poder ni siquiera circular, porque se han aprovechado de estos jóvenes. Y yo me lo pregunto, si alguno de estos muchachos supiera hacer alguna cosa, no estaría allí. ¿Cómo es posible que le hayan cortado a estos jóvenes una preparación y enamorarlos con darles esas motos, los cascos? Ahora es obligatorio incluso hacer refugios para los motorizados en los lados de la autopista y en los centros comerciales. Es la última de las novedades que hay allá. Blanca. Bueno, sí, gracias. Pero realmente, usted lo ha dicho, doctora, el crimen de lesa humanidad de coartar el futuro de un joven. Así es. No se trata de un joven, sino de millones de jóvenes. La edad promedio, ayer justamente leyendo una estadística, un trabajo de sociología sobre Venezuela, me asombré porque en mi época, digamos, y hasta hace 20 años, cuando estuve trabajando en Corpus Zulia, haciendo un estudio muy profundo sobre los datos del Banco Central, en realidad se decía que la edad media en que los varones en Venezuela se convertían en padres era alrededor de los 22, 23 años. Llegó un momento en que eran 24 años. Bueno, ayer leí que a los 19 años y medio es la edad media de los padres, por lo tanto las madres en general serán menores de edad. Sí. Y tener esos millones de personas incapacitadas de generar futuro para ellos mismos y futuro para esos hijos que ya empiezan a tener a esa edad. Por lo tanto, si tuviesen una expectativa de vida que el país no garantiza, porque el 65% de los caídos son varones entre los 18 y los 35 años de edad, si tuvieran una expectativa de 75 años, pues serían 5 generaciones. Entonces, la deserción escolar, este es un tema bien, como se decía en una época, peliagudo. Doctora, usted que la combatió. Ciertamente la deserción escolar, por una parte, por otra, porque, bueno, hay una serie de situaciones que se logró superar, que se superaron en un momento dado, cuando en las escuelas de Venezuela había incluso la higienista escolar, que te hacían toda la medición y el peso de los niños y todo, se iba haciendo un seguimiento realmente del crecimiento de los niños y posterior, y luego incluso pues
en los liceos. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 7 años en el sector del 23 de enero, es el Liceo Manuel Palacio Fajardo, y ese liceo tenía odontólogo, su médico, su ecónoma, su profesor de educación física, su profesión y su profesor de teatro, además de sus 3 laboratorios de ciencia. Un liceo en el 23 de enero que actualmente está convertido en un refugio de lo que llaman la Piedrita, de los comandos esos que hay armados, etcétera, allí. Ese liceo, por ejemplo, y así como eso era en todas partes de Venezuela. Actualmente, como les decía, no se están viendo las áreas de ciencia. Hay una gran deficiencia. ¿Sí? No, digo, bueno, situado en el 23 de enero y el material de esos laboratorios de física, química, biología y mineralogía, los microscopios Sí, o sea, esos jóvenes que vivían en esa maravillosa zona de la ciudad con uno de los mejores climas de toda Caracas. Sí. Y realmente, incluso allí la norma realmente que se sabía, pero que realmente los muchachos se acostumbraban perfectamente. Yo, por ejemplo, manejaba ciencias biológicas, tenía como en esa época se veía las prácticas de biología, iba siempre en la mitad del grupo, se tenía en 2 secciones, justamente para que los 7, 8, 10 microscopios que teníamos en el laboratorio, cada uno pudiera ser utilizado y hacer ellos en realidad sus prácticas, ¿verdad? Igualmente sucedía con el laboratorio de física, donde tenían todo su material, y el de química. De manera que los jóvenes se preparaban bien y así uno iba pasando por los diversos liceos e iba encontrando realmente que había liceos de excelencia, incluso superiores a los colegios privados en muchísimos casos. Y incluso nosotros hacíamos una excursión anual para que conocieran el reactor de allá de Pipe, del Instituto de Investigaciones Científicas. Había un día en el año que íbamos con los diversos grupos para que ellos conocieran y se entusiasmaran y desearan seguir estudiando. También se llevaban a visitar la Universidad Central, se llevaban a visitar el Instituto ese astronómico, justamente para darles el incentivo de que había otras cosas más y ellos desearan continuar estudiando y conocieran eso realmente. Había en Venezuela tuvo en un momento, en diversos momentos bien importantes, mucha relevancia dentro del continente suramericano por la educación. Fue pionera, por ejemplo, en la educación de adultos. No había escuela y liceo que no tuviera su correspondiente del nocturno. Y luego con la investigación y el trabajo sobre andragogía, se crearon incluso las universidades abiertas para las personas de la tercera edad. Muchos de ellos profesionales que querían hacer algo diferente. Pero Venezuela fue realmente en las diversas áreas de educación, tanto especial, por ejemplo, estuvo certificada
con 14 años de avance con respecto a España y los otros países de América Latina, una certificación de UNESCO. Y así en diversas áreas. Había el bachillerato libre, zonas mayores se pusieron a estudiar, que ya tenían a sus hijos profesionales. Hubo un despertar educativo sumamente importante y por eso es tan doloroso ver cómo el país está en este atraso y sobre todo lo más peligroso actualmente es la ideologizar a los muchachos, distorsionando completamente la historia. Ahora que hablo de historia, acabo de leer que el señor extranjero que está en Miraflores fue al estado Cojedes, a la celebración de la batalla de Tahuani, y allí tranquilamente dijo que se gobernaba desde La Habana, sin el menor pudor, sin el menor, ni siquiera pues valor, no lo puede tener, porque ¿qué puede importarle Venezuela si ni siquiera es venezolano? Y yo realmente sí pienso constantemente, y cada vez que lo puedo hablar así, realmente lo digo. No es justo, no es legal la presidencia que actualmente se tiene en Venezuela. Bueno, pero lamentablemente nosotros vemos como en Venezuela la destrucción física, moral y cultural, aunque debería estar de primero, porque sin cultura no puede haber más nada. Así es. Yo, eso que usted dice es tan cierto que en Venezuela cualquier persona, mire, yo a todo el mundo le digo, y le digo aún, que Venezuela antes de este régimen era el sueño americano, pero hecho un país de Sudamérica. Un país donde una persona como mi papá, que llegó a Italia cuando tenía 16 años con un salchichón y un pan duro debajo del brazo, con lo que tenía puesto y sin un bolívar, sin hablar el idioma, abandonado en ese país, llegó y formó una familia de 12 hijos y alcanzó a hacer una compañía y alcanzó cosas que solamente uno la ve en las películas. Sí. Y mi papá es una muestra pequeñita del éxito que ha tenido muchísima gente que ha ido a Venezuela. Claro, sí. Y eso fue posible gracias a que en Venezuela habían oportunidades, y estas oportunidades, una de ellas era la educación. Yo soy el producto de la educación pública en Venezuela. Así es. Uno se da cuenta de lo bien educado que uno está, ¿no? Y de verdad que aunque suene un poco petulante, ¿verdad? Pero es la verdad. Es que cuando uno se pone a hablar con gente por aquí, cuando uno sale de Venezuela y viene y habla con profesionales de aquí, ¿verdad? Yo hace poco estaba haciendo un posgrado en una universidad aquí, y usted se da cuenta que el nivel cultural, no el nivel académico específico, sino el nivel de cultura general de esta gente, es muy limitado. Entonces estábamos hablando, un grupo de jóvenes, o sea, de 30 y pico años, 40 años, jóvenes contemporáneos, hablando acerca de geografía, hablando acerca de política, de geopolítica, y había personas estas que no sabían ni que esos países existían. Así es. Y es porque en los sistemas educativos, sobre todo de estos países, son muy específicos. Si usted es bueno en matemáticas, nosotros le enseñamos matemáticas, o más nada. Usted es bueno en historia solamente. Usted no sabe más nada. En Venezuela la educación, el pensum, si usted revisa los pensum educativos, usted no, pero si un venezolano revisa un pensum educativo de nuestro país y lo compara con uno de estos países, se da cuenta enseguida que la formación integral, ¿verdad?, del venezolano era muy amplia y muy rica. Sí, se ha dado el caso muy reciente, siempre están pendientes de referirme a las situaciones de educación especial o de personas
las personas que trabajaron alguna vez conmigo o que me conocen, siempre están actualizándose. Cualquier cosa, siempre me comunican, ¿no? Se ha mantenido esa extraordinaria relación. Y, por ejemplo, cuando llegaron los asesores cubanos que vinieron, que están en el Ministerio de Educación, para asesorar, entre comillas, el área de educación especial, resulta que en reuniones que han tenido para presentar los programas, etcétera, los venezolanos presentando las cosas, estos han tenido, afortunadamente, la honestidad de decir que era la primera vez que conocían los programas, por ejemplo, de los libros hablados, o sea, el libro que se registrado justamente para uso de las personas, no solamente para las personas ciegas, sino también para personas que por situaciones de enfermedad o de condición de edad, etcétera, no pueden sostener un libro o adquirirlo, y entonces tienen el libro registrado. Ese libro, ese programa se inauguró, se instaló en mayo del año 80. Estos que vinieron a asesorar el programa dijeron que afortunadamente tuvieron la honestidad de decir que ellos no lo conocían, que por lo tanto no podían ni siquiera opinar, pero ganan como asesores y tienen el título, el cargo de asesores. Igualmente ha sucedido con otros programas de avanzada que hemos tenido, y sobre todo es doloroso ver cómo estos avances se han perdido. Por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, que siempre se llamará así porque realmente su esfuerzo llevó a la creación de ese museo famoso. Ese museo estaba adaptado en toda forma para que las personas ciegas pudiesen disfrutar del arte. Incluso las guías y todos los materiales se trabajaban en relieve, porque el museo compró el termofón, el aparato que permite hacer estas figuras en relieve, y las personas ciegas pudieron tener realmente la ventaja de disfrutar de las exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo. Y así en muchas áreas, ¿no? Realmente el contenido de los libros, incluso de los ejemplos que dan en los libros, ya sea de matemáticas, de historia o de ciencias, estos libros nuevos, que por cierto fueron editados en Cuba, varios millones de libros, bueno, contienen toda una desviación ideológica, antidemocrática, obsoleta, como es la ideologización tipo socialista, que ya vimos como todos estos países tuvieron que definitivamente salir del área socialista, porque quedándose en el caso del mundo. ¿Sí? Bueno, yo le quiero hacer un reconocimiento desde el grupo AIRESVEN, de apoyo internacional a la resistencia venezolana, y por supuesto de Caminos de Libertad, de algo que el régimen eliminó completamente, y es que realmente usted fue la persona que llevó la imprenta braille a Venezuela, y ojalá pues que
los amigos, los radiocacerolazos TV oyentes, sobre todo los más jóvenes, puedan conocer, vamos a contarlo como una anécdota de cómo fue que llegó esta imprenta Braille y cuál fue el primer libro que usted publicó. La imprenta Braille, cuando en el 83 el presidente Herrera Campins, como era el bicentenario del Libertador, entonces iba a haber una serie de programas. Entonces le presenté a través pues, de la cuenta del ministro, del excelente ministro de Educación que fue Rafael Fernández Eres, el proyecto de la imprenta Braille como el proyecto de educación especial en el bicentenario del Libertador. Inmediatamente fue aceptado y se me comunicó que me comunicara también pues, con el director de la imprenta nacional, el señor Miliacho. Entonces, inmediatamente fue a la oficina y nos pusimos de acuerdo y se preparó inmediatamente el proyecto de la imprenta, que hubo que organizar un equipo, tanto de la imprenta nacional como nuestro, para que fuese a Hamburgo a adquirir la imprenta y a conocer de su manejo, de cómo es que se trabaja la imprenta Braille y cómo es el tipo de distribución de materiales que se necesita. De manera que inmediatamente, por eso le pusimos, se logró ese avance y esa imprenta la llamaron la imprenta Braille Libertador. El libro que publicaron, el primer libro que sí, yo incluso le consulté al presidente qué libro le parecía importante. La Constitución Nacional fue el primer libro que se imprimió en la imprenta Braille. Incluso ellos habían, en la imprenta nacional, había acondicionado un sector para la imprenta y para el manejo, digamos, y la circulación de las personas ciegas trabajando con la imprenta. Pero después de que ya pues a mí me correspondió jubilarme, la sacaron de allí y la pusieron en el sótano 3 del Ministerio de Educación, en donde pues han tenido, primero, esos son unas maquinarias pesadas que no pueden estar sino en condiciones óptimas, pues. Bueno, la habían puesto en el 2, tuvieron que bajarla al 3. Pero las condiciones de salubridad han en realidad dañado a algunas de las personas que han trabajado allí. O sea, tienen dificultades porque en el sótano hay menos, el aire, etcétera, es diferente, ¿no? Pero realmente sí está el servicio, además del libro registrado, el libro hablado, para darle entonces esa oportunidad a las personas ciegas de continuar sus estudios. Y ellos solicitan, por ejemplo, los que están estudiando en las universidades o haciendo posgrado, porque ese grupo de población es muy estudioso y realmente han continuado haciéndolo, van allá para solicitar que se les grabe, se les registre o se imprima en braille los materiales que ellos necesitan. Bueno, sí, ha continuado en eso con sus restricciones y con las normas pues que son internacionales. Sí. Bueno, al menos respetarán algunas normas internacionales. Bueno, doctora, usted
¿Tiene algún mensaje para esos jóvenes que la están oyendo en este momento? Sí, hay que vencer todas estas dificultades y toda esta situación. Lo digo hasta por experiencia, porque me costaba un poco, ¿verdad? Es muy dolorosa la situación de Venezuela, sobre todo cuando uno, pues, yo trabajé durante 35 años y todavía, pues, en realidad siempre estoy trabajando y colaborando en todo lo que es el aspecto educativo, pero sí que defiendan realmente sus estudios, amen a sus escuelas, soliciten de sus maestros, de sus profesores, información, deseen siempre superarse, que puedan realmente orientar siempre no en la educación democrática, actual, verdaderamente que les permita y que puedan ellos continuar desarrollándose. A los maestros, sobre todo la gente de educación especial, se ha sentido muy dolida porque la dirección fue eliminada, porque en la concepción de los países comunistas eso es fisiológico y funcional nada más. Entonces se llaman ahora personas con deficiencia funcional, un atraso de tipo social muy fuerte y técnico, muy fuerte, porque ahora son personas deficientes, ¿no? Y sin ninguna preparación para que puedan ingresar, como se tenía varios grados, realmente con sus equipos de especialistas, como decía en un principio, concebida como modalidad educativa, entonces tenían personal especializado, o sea, personas de psicopedagogía, médicos de diferentes ramas, de médicos especialistas en la vista, especialistas en los sordos, especialistas en lenguaje, etcétera, una multiplicidad, unos equipos interdisciplinarios, y entonces actualmente estos niños los están no integrando, sino anexándolos a las escuelas, sin tener ninguna preparación y sin haber sido atendidos. Y por eso sé de muy buena fuente que hay una gran cantidad de demandas de los padres hacia quien quedó nada más que como con puro nombre de director de educación especial, pero que no tiene ni personal ni más nada, ¿no? Pero allí están una serie de demandas porque las personas ven que un niño sordo no puede estar, o sea, sin prepararse, sin tener un apoyo dentro de la escuela, ir directamente a una escuela regular, en donde no tiene ni siquiera, pues, orientación ninguna. De manera que es otra de las áreas destruidas en el país. Bueno, Silfredo. Doctora, Sí. yo sé que Blanca se precipitó y le pidió un mensaje final, pero le tengo una pregunta importante, una pregunta que me inquieta, que una vez que Venezuela vuelva a los cauces de la democracia y que se corrijan todos los errores que nos trajeron hasta acá, porque bien sabemos que es verdad, nosotros tuvimos un pasado lleno de muchas cosas buenas, pero de muchas cosas malas también, que permitieron que este régimen se instalara de manera impune en el país. Una vez cuando nosotros recobremos la democracia y corrijamos esos errores, ¿qué trabajo tenemos que hacer para, en primer lugar, adecuar nuestra educación a este siglo que ya está bien adentrado y al cual nosotros todavía como nación no hemos ingresado y que hemos atrasado, más bien nos hemos atrasado 50 años? ¿Y qué podemos hacer con esos profesionales que uno hoy se consigue en Venezuela
y que cuando tú hablas con ellos enseguida te das cuenta de de la poca preparación que tienen para poderlos adecuar a los requerimientos tecnológicos que demanda una era tan, una era tan informada, ¿verdad? Como esta. Bueno, esa es sumamente interesante, importante y necesaria, ¿verdad? Tu preocupación por una parte y el deseo de que las cosas se mejoren. Por eso realmente necesitamos, ¿verdad? Para sustituir todo esto. Afortunadamente hay muchos grupos, hay buenas instituciones que, por ser en muchos casos universidades privadas o colegios privados, han continuado un buen nivel de formación. Nosotros no podemos en ningún momento desanimarnos ni descontinuar pues, esa vocación democrática que ha tenido siempre Venezuela, ¿no? Y necesitamos mantenerla y sobre todo darle coraje constantemente, no solamente a los pequeños, a los jóvenes, sino nosotros los adultos somos los que más necesitamos realmente, mantener muy en alto ese aspecto tan peculiar, como lo voy a decir en el lenguaje de un gran amigo, filósofo y político que es Teódulo López Meléndez, que habla realmente de una paciencia creativa. Una paciencia creativa, que deja de ser un defecto, una omisión, sino en una constante creación, en un estudiar, en un analizar, en un conocer, para llevarnos a una decisión colectiva que deberá sustituir, ¿verdad?, esta etapa fuerte y dura que llegará a ser realmente eliminada por completo, pero tener ese alerta. No es paciencia de estar sentado esperando que lleguen, ¿no? Sino que es una acción. Lo estoy leyendo de su trabajo, que es muy interesante. La paciencia es acción penetrante y acertada. La verdadera paciencia es una acción que no ceja un instante de construir los sustantivos, de preparar para su final lo que hay que sustituir. Entonces nosotros tendremos una renovación, ¿verdad? Y tendremos nuevas formas democráticas adaptadas a este futuro y no al pasado, que es lo que ha venido a estar sucediendo. Estos se han ido anclando a uno de los regímenes más obsoletos y anticuados que existen en el mundo, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y me van a permitir que haga, porque me ha tenido ¿cómo es posible? Me gustaría preguntarle a esta gente, sobre todo a este señor que se retrató con el fulanito que se roba el show donde quiera que va, incluso en el funeral de Mandela, se robó el show. Entonces allí abrazado con el que preside la Organización de las Naciones Unidas, yo quisiera preguntarle si ellos cuando van a La Habana, cuando van a Cuba, no ven a la gente, a las personas. Porque yo personalmente cuando fui, miré mucho a la gente e incluso no entré al famoso tal helado ese Copelia que tienen allá a disfrutar del helado, porque los cubanos no pueden entrar a ese local a tomarse su helado allí, en las mesitas con la sombrilla que ellos tienen allí.
Yo quisiera saber si estos que van de fuera no le ven la cara a las personas, a los que andan en la calle, a los que transitan, a los que están asomados a las ventanas de aquellas casas anticuadas, aquellas casas deterioradas, que arquitectura hermosa que tenía La Habana está realmente en esas condiciones. Yo quisiera preguntarle si les ven la cara, porque yo cuando sí se los digo. Sí, es que lamentablemente nosotros no logramos entender cómo la comunidad internacional acude a una reunión en un país, ¿verdad? Como ese. Y no nada más que acude a una reunión como ese, sino que paradójicamente un país que viola todos los derechos civiles de sus ciudadanos, ¿verdad? Y que exporta y que vive perennemente en el trabajo de exportación de ese régimen diabólico, preside precisamente la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU. Incongruente. O sea, eso yo realmente no le consigo ningún tipo de respuesta a esa pregunta, o lógica, pues, porque en política, una de las cosas que un político debe tener, ¿verdad?, es coherencia. Y la ONU es un organismo político. Por lo tanto, debería ser la casa, ¿verdad?, de la luz y la casa de la coherencia. Y ocurren cosas como esta que uno no entiende. Ban Ki-moon dándole las manos a Raúl Castro y rogándole que suscriba todos los acuerdos de derechos humanos, pero lo suscriba para qué si ellos no lo han respetado nunca. Y la ONU tampoco ha hecho absolutamente nada para que se cumplan. Así es. Un organismo, la CELAC, que lo han creado con el firme propósito de acabar con la OEA y desvirtuar a la ONU. Entonces estos organismos van ahí a celebrar la destrucción de esos organismos que han servido para la paz en el mundo. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, realmente, pero debemos mantener siempre esa idea y no entender, pero sí siempre mantener en alto ese pensamiento y esa idea, porque realmente necesitamos ser creativos y necesitamos en realidad con toda esta situación por demás dolorosa como la hemos podido analizar, que cuesta, porque el costo es en vidas, en edades de las personas que están niños y jóvenes sin la oportunidad de estudiar como estudiamos nosotros en una universidad de buen nivel académico, con democracia, con libertad, sino que actualmente están hablando y oyendo exclusivamente frases y eslogan y modelos que son ni siquiera no son propios, porque como les decía anteriormente, los libros estos que están siendo ahora los obligatorios en todos los niveles fueron editados en La Habana. Bueno, importantísimo, por cierto. Bueno, realmente digamos que vivimos el oxímoro de pagar para que nos destruyan, en el sentido oficial. Y le agradezco esa palabra, doctora, de que no hay que rendirse, porque usted nos dio en un tilín hace unas cuantas semanas justamente un gran empuje. Y bueno, verdaderamente su generación que está en pie y está dando la buena batalla es admirable. Yo considero que tendremos un momento de ser un modelo para el mundo nuevamente. Ahora, la pregunta, perdón. Quisiera agregar esta línea acá del filósofo y político muy creativo que es Teodoro López Meléndez, que ustedes lo tuvieron también allí en una entrevista.
La paciencia creativa conseguirá el instante de luz, la manera en que la hemos definido, cuando pase la escoba sobre la apariencia y se haga sustitución. Y aquí hay una cita bien interesante de Susan Sontag: las ideas conceden permiso. Bueno, excelente. Verdaderamente, digamos que esa relación de esa vigilia con la posición nuestra cristiana, en realidad, porque no nos hace esa conexión como para... Doctor, digo, el pensamiento colectivo es sumamente importante. Nosotros como Airesden lo llamamos así, utilizamos otros términos, pero digamos convergemos en esas ideas con el doctor Teodoro López Meléndez. Pero esto que él habla de estar alerta, yo digo usted que también es una persona estudiosa de la palabra de Dios, o sea, hacer esa conexión de estado de vigilia, de alerta. Bueno, realmente podemos decir, ¿verdad?, que con las estrategias, cuando se determinan estas, actualmente es un periodo de mucho, de diseñar estrategias y realmente hasta recordar un poco cómo se puede trabajar y hacer un poco subterráneamente para poder socavar, ¿verdad?, estas bases que no son sólidas. Estas son bases nada más que por dádiva, que incluso las llamaron misiones, para llevar a la gente a una situación de la época colonial, utilizando la palabra misiones. Nosotros debemos pensar en ciudadanos libres, demócratas, que tengan políticas públicas, que sean personas que puedan disfrutar de las políticas públicas en todas las áreas del quehacer social. Es esto justamente, ¿no? Sí, bueno, si decía que el Señor dijo estar alertas y hay aquella parábola de las vírgenes que estaban con el aceite. Claro, no podemos, sí, no, es que justamente esa inquietud de ustedes con el programa, de otras personas que sabemos que están haciéndolo, es justamente ese estar alerta, ese de tener, de que en los pequeños grupos, saber que en todo lo que hacemos y decimos, este programa que ustedes hacen semanalmente, llevando siempre inquietudes y personas excelentes que han presentado, yo los he ido siguiendo, son la pequeña levadura, como decía el Señor, la levadura. La levadura es una pequeña cantidad y entonces ella va procesando toda esa harina para hacer pan. La sal de la tierra somos también como cristianos. Y cada uno de nosotros, con nuestro pensamiento, con nuestra conducta, con nuestro conversar con otras personas y con las diversas profesiones y momentos de encuentro, tanto en el trabajo como en la recreación, podemos ser eso, como decía el Señor, ser esa levadura, esa pequeña semilla que va entonces leudando, la levadura va leudando la sociedad y va la persona con quienes se habla, que escuchan el programa, que han tenido diversas opiniones y personas muy expertas en diversas ramas. Entonces esas personas quedan con esa idea, y esa es una idea cristiana realmente. Nos da pues una cosmovisión cristiana diferente, actual, real, que es válida en todo momento, como es la palabra realmente bíblica, ¿verdad? Nosotros necesitamos actualmente seguir
esa línea, sin cansancio, sin decaer. Pedirle al Señor muchísimo sostenga realmente ese ánimo, ese interés, esa voluntad de continuar haciendo, porque es la verdad y es necesaria, y la sociedad pues irá entendiendo, y así se logrará realmente llevar esa paciencia constructiva, esa nueva visión, llevarla y extenderla, esa querida Venezuela, de un extremo al otro. Doctora, tenemos Sí. que ir rápidamente, que ya estamos culminando se nos está acabando el tiempo. Acaba de llegar la doctora la doctora María Teresa Arias, entonces ella quería intervenir, decir algo. ¿Cómo no? Bueno, fundamentalmente saludarlos a todos, gracias por darme el espacio, y pienso en lo que he escuchado hasta ahora, que el ser humano, el ser social, ya tiene unas bases típicas, creadas en su corazón, el que es la dignidad y la integridad, con valores absolutos que son los que le permitirían pensar en no matar, en no robar, elementos básicos para que la sociedad, ¿verdad?, se respete unas a otras, y como la Constitución de los Estados Unidos dijera, nosotros, el pueblo, te otorgamos el poder de gobernarnos, de ayudarnos, de darnos libertad de expresión. Pero estos regímenes socialistas, sobre todo este cubano que ha prevalecido tanto tiempo, pues ha fortalecido sus odios, y es lo único que logra entender: la muerte, patria muerte. Y ciertamente me uno a las palabras de la doctora Briceño, que este programa pues lleva la verdad, lleva conciencia, y debemos de volver a la integridad y a los principios democráticos de libertad de expresión. Gracias, Alfredo. No te preocupes, gracias a ti y María Teresa, y gracias, doctora. Y yo quería recordarle, ¿verdad?, a todos nuestros oyentes, que la doctora Consuelo Briceño Candelón tiene 90 años. No son 2 días que tiene la doctora, y usted ve la lucidez con que ella habla y la valentía que lo dice. Estamos hablando de alguien que vive en Venezuela y que no tiene ningún temor, ¿verdad?, de decir la verdad, porque vivimos en Dios, porque Dios es nuestro guía. Nosotros no le tememos al mal, y no porque el mal no sea malo, sino porque Dios es mejor y es más grande. Y aquí seguiremos diciendo la verdad el próximo jueves, donde lo vamos a estar esperando, porque nosotros creemos firmemente que solo la verdad y nada más que la verdad Nos hará libre. Dios me lo bendiga. Tomen ese ejemplo, entiendan, escuchen, aprendan para que deliberen, y preocúpense por culturizarse, porque ahí está el camino, ahí está el secreto. Dios me lo bendiga, cuídense. Dios los bendiga. Venezuela libre. Chao. Amén. Chao.